hoy terminamos con sus promesas. Si recuerdan, en un principio yo describí que este libro eran 8 oráculos o profecías, después venían 3 sermones, después venían 5 visiones y termina con 5 promesas, 5 bendiciones que el Señor promete. Y quiero que terminemos hoy hablando de esas 5 bendiciones. Y luego también después quisiera que conversásemos un poquito sobre cómo leemos y cómo podemos tomar esto que aparece en Amós para aplicarlo a nuestra vida. Entonces, bueno, este es el pasaje, Amós 9, 11 al 15, los últimos 5 versos de esta profecía. Y como son solo 5 versos, quería invitarles a que hagamos varias lecturas. Yo puedo hacer una, Iron puede hacer una, Ani puede hacer una, José puede hacer una. Podemos hacer los 4 lecturas y los que están viéndonos desde Facebook, háganlo en su casa. Entonces, quiero leer yo desde la Nueva Biblia de las Américas este final del libro de Amós. Dice, después de que ya Dios ha hablado del juicio, de lo que va a venir, Él dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Declara el Señor que hace esto. Vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Bueno, lo leo en NBI, Nueva Versión Internacional. Restauración de Israel. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y las reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hará alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Amén. ¿Alguno de ustedes que quiera leerlo también? ¿Tiene otra versión? Una versión internacional. Igual. Reina Valera 1900. Sí. Léelo en la Reina Valera. Bueno, restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en el que hará alcanzar al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellas las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas.
pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Así, antes de yo explicar algunas cositas y explicar qué significa eso que está ahí, que no es una cuenta contable, tampoco es para jugar 3 en línea, o como le decíamos en Venezuela, la vieja. ¿Qué impresiones les causa este final del libro de Amós? Yo tengo dudas. ¿Cuáles? Se parece mucho a algo que estaba leyendo ayer en Crónicas. Ujú. No recuerdo exactamente el capítulo. Decía en la oración de Salomón. Okay. Decía que los israelitas serían devueltos a su tierra. Pregunto, ¿esa profecía se puede decir que esa profecía ya se cumplió teniendo en cuenta que hoy, desde 1945 para acá, tenemos un país que se llama Israel? ¿O eso no tiene mucho que ver? No se ha cumplido. Inclusive hoy los judíos ortodoxos es probable que digan que no se ha cumplido porque ellos no dominan Jerusalén, no dominan toda la tierra. Está esa situación toda compleja que vive ahí que se vive en el Medio Oriente, que están los palestinos, hay árabes, ahí están judíos, no se ha cumplido. O sea que más allá de que haya un país que se llama Israel, no cuenta, pues no dominan todavía ciudades que pertenecen, no sé, a Siria o a... Que están dentro de ellos. Exacto. Y también es que ese es un país, sí, geopolíticamente establecido, pero la nación de Israel como pueblo de Dios todavía no. Okay. Y el Nuevo Testamento habla de que el Nuevo Israel incluye ahora a nosotros. Somos el Nuevo Israel ya es mucho más grande, fuimos injertados, los que la Biblia define como los gentiles. O sea, en un sentido espiritual estrictamente no se ha cumplido. Okay. Acá era porque estaban ¿cómo se llama eso? Estaban en las tribus, se habían dividido. Separados, sí. Separados. Entonces, las 12 tribus. Entonces, ¿cómo era? Judea, la tribu del... El reino del norte, el 10 reino del tribus, norte, y Judá y Benjamín. Entonces, me imagino que pues acá habla como de esa restauración nuevamente, o no tiene nada que ver. Sí, eso apunta a toda la restauración del pueblo de Dios. Sí, por ejemplo, en el versículo 15 dice: plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Pues al principio, yo creo, Dios tenía eso para Israel, ¿no? Que cuando llegó a la tierra prometida, pero eso se fue pues desvaneciendo con cuando, sí, imagino que Israel también fue desobediente, y eso fue pues lo que uno va leyendo. Empezaron a invadir sus territorios y todo eso, ellos se fueron también con otros dioses, entonces todo eso se deshizo. ¿Sí? Y en ese entonces Israel estaba gobernado o el pueblo, pues ellos estaban divididos, ¿cierto? Sí, y aquí están todavía ambos reinos, está el reino del norte y el reino del sur, ambos todavía existen. En unos 30 años ya no existirá Israel. Judá pasarán unos cuantos años más, casi, si no me equivoco, 100 años antes de que desaparezca también, sí, más o menos 100 años y tanto antes de que sea destruido por los babilonios. Pero desde que Amós habla hasta que cae Samaria van a pasar unos 20, 30 años. No va a pasar mucho. Es por eso que decía que el martes pasado que a Amasías, el que aparece en el capítulo 7, verso 10, el mismo Amós le dice que él va a morir en una tierra inmunda, porque él va a ser testigo del cautiverio. O
sea, y dice, esto te va a pasar a ti, a tu familia, tus hijos van a morir, tu esposa se va a prostituir, que profecía más dura para alguien. Eso va a pasar dentro de poco. Pero entonces aquí está Israel, está hablando de Israel, es una palabra de esperanza. Aprovecho y digo algo importante que mencionó Dairon. Este mensaje, en cierto modo, aparece a lo largo de toda la Biblia. Es Dios diciendo, yo quiero hacer una nación, quiero que ustedes me obedezcan, quiero tener un pacto con ustedes, y esa nación diciendo, no, yo quiero ir tras otros dioses, como decía Ani, corrompiéndose, hundiéndose, y Dios va trayendo juicios hasta que termina destruyéndolos completamente como nación. Y no es algo nuevo, no es algo que pasó, es una historia que se repite. Desde el mismo Éxodo, que son liberados, lo primero que hacen cuando tienen oportunidad es hacerse un becerro de oro. O sea, Israel nunca se apropió de esa promesa. Les costó. Y si somos sinceros, a nosotros también. A nosotros también nos cuesta vivir en eso. Y esto es importante porque parte de toda esta historia de redención está diciendo, ¿qué necesita este pueblo? ¿Qué necesito yo para que la bendición de Dios, para que las promesas de Dios se cumplan realmente en mí? Porque, o sea, la historia desde Génesis 13 en adelante hasta Malaquías es la del intento del hombre de mantenerse en el pacto y el fracaso del hombre de seguir en ese pacto. Y uno dice, bueno, ¿qué se va a necesitar? Pero bueno, ¿qué otras cosas ven ahí? ¿Qué otras cosas les llaman la atención? Bueno, la choza caída de David, ¿qué dice que será? Que en aquel día levantará nuevamente. Eso tampoco ha sucedido. No. ¿Y cuál es la choza de David? Eso lo vamos a ver ahorita. La palabra sería tabernáculo, es una palabra quizás más fácil de entender en el contexto bíblico. Es la tienda y tiene que ver quizás con el lugar de adoración, de culto. Es interesante porque aquí se está entonces mezclando la parte sacerdotal, por así decirlo, con la parte real de David. O sea, David fue el que propuso y promovió la construcción del templo. David en algún momento levantó un tabernáculo para que habitase el arca de Dios. No tiene nada que ver con el templo de Salomón. Sí, de hecho, la idea que tenía David era construir el templo. Y Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Y su hijo Salomón fue el que construyó el templo. Entonces ahí hay una alusión ahí doble de tabernáculo como la casa de David, como su descendencia, y también una alusión a esa parte sacerdotal. Y es pensando, esta es una profecía que está apuntando al futuro. Y aunque en ese momento en el reino del norte no gobierna un hijo de David, en el reino del sur sí. Hay un descendiente de David, pero, como dije, al cabo de unos 100 y tantos años, toda la descendencia de David va a ser llevada al exilio y ya no va a haber un rey, un descendiente de David sentado en el trono de la nación. Entonces está apuntando inclusive a una futura restauración de la dinastía real de David, de la realeza davídica. Bueno, mientras voy a escribir unas cosas, les voy a poner una tareita rápida. Encuentren cuáles son las 5 promesas que aparecen ahí. Levantar la choza de David. Ok. O el tabernáculo. Listo, esa es una. No sé si reparar las grietas de lo mismo
por eso, vean ahí. Israel poseerá lo que quede de Edom. Ok. Lo de los nuevos cultivos de grano y que las uvas crecerán rápido. Ujú. Eso sí pasa. Traerá. ¿Cómo? Eso sí pasa ya. Es que, qué pena que te interrumpa. Es que en la clase pasada hablábamos de Amílcar, que en los tiempos pasados había mucho temor de que las plagas se comieran los cultivos, pues era tan seria la situación de que comerse una plaga en un cultivo se significaba tanto como que la población se muriese de hambre. Hoy en día no, eso no sucede. Pues sí tenemos hambre, hoy claro que sí tenemos hambre, pero hoy en día la humanidad vive un proceso, vivimos en un momento en el que hay abundancia de alimentos como nunca en la historia la ha habido gracias a la ciencia y etcétera, etcétera. No es eso que las uvas crezcan rápido, no se refiere a eso, yo me confundo. Sí y no, y ahorita vamos a ver por qué. Sí, hoy obviamente, y de hecho, sí, yo estoy de acuerdo contigo, el tema de hambre en el mundo obedece más a desigualdad que a capacidad de producción. Eso es algo, claro, es como decir el tema de vivienda, de la cantidad de familias aquí en Colombia que no tienen casa propia, no es por falta de espacio, es por la desigualdad social y económica, sin darle tintes políticos, pero es una realidad, o sea, porque espacio para que todos construyan su casa lo hay, arena y materiales para que hagamos cemento lo hay, barro para que se hagan adobes lo hay, o sea, me dice, en teoría todos podrían tener una casa digna. La razón por la que no todos tienen una casa digna es mucho más compleja. Pasa lo mismo con la comida. No es por falta de comida, es por otras razones que tienen que ver con lo que Amos denuncia. Sistemas injustos, gente que se aprovecha de otra, gente que hace maldad. Pero bueno, entonces, habíamos dicho que la primera era... reconstruir la choza de David. Sí, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y luego reedificaré como en el tiempo pasado. Esa es toda una imagen de una reconstrucción del tabernáculo de David. La segunda. El remanente de Edom. Sí. No sé si será eso, pero no sé a qué se refiere. Que todas las naciones llevan su nombre. Sí, mire, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. O sea, es una promesa de tomar posesión y de establecerse en todas las naciones donde el nombre del Señor es invocado. O sea, va a haber un pueblo de Dios en todas las naciones. ¿Cuál sería la otra? El segador que pisa las uvas, pues el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce en los cuales correrán por todas las colinas. Ok. Esa es una imagen de qué, de abundancia, de productividad, de gran bendición. Ya llevaríamos 3, ¿cuál sería la cuarta? Yo no entendí. ¿Cómo así que el que ara alcanzará al segador?
Imagina una tierra tan productiva que la persona que está haciendo el arado se encuentra en el mismo campo el que está recogiendo la cosecha. O sea, Ese es el segador. ese es el segador. El segador es el que recoge la cosecha. El que pisa la uva va a alcanzar al que siembra la semilla de la uva. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. La cuarta es la de restaurar, que restauraré mi pueblo Israel y reconstruiré las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. También plantarán viñas y beberán vinos. No más desierto. ¿Mm? Ahí dice también que no va a haber más destierros de la tierra que él está dando. No van a ser más jamás arrancados de la tierra. Los plantaré en su tierra. ¿A quién va a plantar? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y no serán jamás arrancados de la tierra que les he dado, declara el Señor. Esas promesas que aparecen aquí encajan en estas tres categorías. Una que tiene que ver con la tienda de David, el reino de David. Otra que tiene que ver con restaurar la tierra. Y otra que tiene que ver con restaurar el pueblo. Esas tres imágenes aparecen aquí en estas profecías. En esta. Cuando él está diciendo que va a... leemos bien, versos 11 y 12, si los pueden leer. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y le construiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que lleven mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Ahí está hablando va a reconstruir el tabernáculo de David, y cuando lo edifique, ellos van a poder tomar posesión de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Está hablando de un reino, está hablando de poseer un reino que tiene que ver con el reinado de David, y eso sería un reino mesiánico. Que mesiánico es de Mesías, que significa ungido. Ese es y sí, en hebreo es Mesías, ungido es la traducción, y en griego es Cristo. Por eso Jesucristo, Cristo es el Mesías. Está hablando del reinado de Cristo. O sea, la primera promesa es que yo voy a darles un rey que va a dominar, que va a establecer el reino. Y ese rey les va a traer la prosperidad. Esa fue la esperanza que empezó a levantarse en el pueblo de Israel. La esperanza del Mesías, la esperanza de Jesucristo, de querer que alguien que gobierne, que restaure. En ese tiempo ellos ya, como dije, no había caído el reino del sur, no había caído el reino del norte, pero obviamente las cosas no marchaban bien. La nación, que una vez fue una, se había dividido. En ese momento todos estaban de acuerdo en que las cosas no eran como cuando David fue rey, ni como cuando Salomón fue rey. Las cosas están en decadencia. Es como cuando uno
está viviendo una situación y se da cuenta que esta situación es peor que la antes estábamos mejor y yo siento que todo se está deteriorando y que se están empezando a salirle grietas a todo. De hecho, eso es más o menos lo que está pintando aquí. De alguna manera está diciendo, miren, David, el tabernáculo de David, se va a venir a menos y va a ser necesario restaurar. Eso es la idea. En estos días se está leyendo de la casa de Débora Arango, allá en Envigado, la Casa Blanca. Hay toda una gran preocupación por el estado de descuido en el que se encuentra, que dicen que podría ser uno, o sea, yo solo la he visto de pasada, pero dicen que podría ser uno de los museos de arte más importantes del país. O sea, se podría hacer algo muy importante con eso. Y está en ruina y que hay unas grietas grandes y que se están cayendo algunas cosas. De alguna manera está pintando esa imagen que la dinastía de David se va a deteriorar. Si no la veían ahí, por lo menos está diciendo va a llegar un momento en el que va a venirse todo abajo y se necesita restaurar. Esa es la primera gran promesa que viene aquí y tiene que ver con el rey David. Y otra vez eso es importante porque eso nos conecta con la idea del Mesías. Y una de las cosas que los profetas van a dejar claro, y nosotros tenemos la bendición de que hoy estamos parados del otro lado de la historia, pero los profetas no veían qué iba a pasar. O sea, ellos no sabían, no anticipaban tan claramente como lo entendemos nosotros, que cuando yo digo levantará a un descendiente de David, no dice, claro, ese es Jesucristo. Sí, ese es el Salvador, ya, esa es la solución. Ellos no lo ven, para ellos es todo un enigma. Pero esto está apuntando a la obra de Jesucristo, a su reinado y a su señorío. Y es importante que mantengas eso ahí presente porque nos va a ayudar a entender las otras 4 promesas. ¿Cuáles son? A ver si pueden encontrar las de restaurar la tierra. El versículo. ¿Qué parte del versículo 14? El 14 dice reconstruiré las ciudades arruinadas. ¿Pero de dónde? Ya va, y el verso 13, ¿por qué lo saltaron? Porque hablas de la siembra. Bueno, pero restaurar la tierra, lo estoy diciendo tierra literalmente, de la naturaleza. Si se fijan, piensen que lo que está contando aquí en el verso 13 sería el equivalente de describir, no sé, el Urabá con bananos de este tamaño. O sea, es algo que en ese tiempo debe haber asombrado. Ellos diciendo, pero es que van a venir días en el que la tierra será tan productiva que, o sea, piensen que la agricultura se mueve por ciclos, por así decirlo. Hay un ciclo de siembra, después de cuidado, después de siega. Eso es la temporada. O sea, en el momento en el que se está cosechando el café, no se está sembrando, se está cosechando, y en el momento en el que se está sembrando no se está recogiendo el fruto. Pero aquí es como que todo va a ocurrir tan deprisa, todo va a ocurrir tan junto, no va a haber tiempo de hacer. Entonces, mientras tú recoges la uva, yo estoy haciendo el vino, y eso es algo maravilloso. Eso es como, está describiendo una cosecha gigantesca. Es una época de
de gran bendición. Y en cierto modo eso es lo que el pueblo va a empezar a anhelar, que descanse la tierra. De hecho, es uno de los profetas, no recuerdo, no sé, bueno, no es un profeta, creo que es en Crónicas, en el segundo libro, que Dios dice: yo los llevé al cautiverio para que la tierra pueda descansar de ellos. En cierto modo, eso todavía es muy válido hoy, o sea, que Dios traiga su juicio y traiga una nueva creación para que la tierra pueda descansar en el uso para que fue hecha. Entonces, lo primero es eso: hay cosechas sobreabundantes. Sí, en el verso 14, pero piensen en la segunda parte del verso 14. Plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Otra vez habla de una tierra que está cumpliendo su propósito, que está produciendo aquello para lo que fue creada. Y yo creo que hoy uno tiene que repetirlo más, insistirlo, porque nosotros no tenemos esa dependencia de la tierra, esa dependencia de la naturaleza que tenía este pueblo. O sea, de hecho, lamentablemente, pensemos en nuestros campos. A nosotros realmente no nos importa mucho lo que le pasa al campesino y al campo. O sea, nuestro estilo de vida ya a menos que uno sea así muy conectado con esa, que quiere cosas hidropónicas y cultivos saludables, no nos interesa, no nos preocupa mucho, porque realmente no dependemos de eso, porque hay muchas opciones. Si la máxima consecuencia pues, nos preocupa es cuando hay problemas en el campo y eso afecta el precio de los productos, pero realmente los cultivos de arroz se murieron, se compra arroz de China. Que tal cosa, bueno, importamos la carne de Argentina. No estamos como en este tiempo con una promesa de bendecir la tierra, era una promesa de vida para ellos. O sea, no había muchas opciones. O sea, quizás algo que nos puede ayudar es poder entender, por ejemplo, cómo son las dinámicas en África, porque ahí sí, cuando hay sequía, hay hambruna y la gente se ve desplazada, muere, ahí la situación se vuelve crítica. Para nosotros no. Aún en los tiempos de mayor sequía no nos afecta tanto. Y las otras dos promesas, las que tienen que ver con restaurar al pueblo, ¿dónde las ven? Que sería lo que falta, ¿sabes qué? El 14, el bienestar del pueblo. Implantados para siempre. El Señor les dice: yo les voy a restaurar el bienestar. Y otra vez es interesante porque aquí está apuntando a cosas muy altas. No ha habido todavía toda la destrucción de las naciones, pero otra vez ellos han sentido que las cosas van para mal. Aquí les está diciendo: yo les voy a restaurar el bienestar, reedificarán las ciudades, habitarán en ellas y luego los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de aquella tierra que Dios les ha dado. Y al final dice el Señor tu Dios. Y esa es una notica de un Dios muy personal, de un Dios muy cercano. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creen? Pues, parte como que nos da
Si nosotros somos el pueblo de Dios, si Israel somos nosotros los que seguimos a Dios, nos da cierta seguridad. Da seguridad. La firmeza de la palabra de Dios, lo dice el Señor. Es importante, nos da seguridad. Pues a mí me llama la atención es como el orden de cómo está el libro, ¿no? Pues como está relatado acá Amós, que después de esas visiones que no fueron como nada alentadoras. Y ya ahí da como ese mensaje final de restauración. Que bueno, esto va a suceder, pero al final está como la restauración o la promesa. Y esto da esperanza. Sí, es importante porque da esperanza. ¿Cómo podrían aplicarlo hoy? Teniendo fe. Sí, pero ¿cómo? Cuando pienso en aplicarlo es, por ejemplo, que yo les diga a ustedes, hey, qué bonito, pero yo no soy judío. A mí no me importa tanto que se siente un descendiente de David. Yo no soy agricultor. Realmente hoy yo vivo en una cultura y eso hay que aceptarlo. Nosotros vivimos en una cultura que tampoco está tan apegada a la tierra. O sea, nosotros no tenemos problemas con decir, dentro de unos años a mí me gustaría vivir, no sé, en Canadá. No tenemos problemas con eso. O sea, para nosotros el tema de la tierra no es tan arraigado como en esto. Mi tierra es que yo nací aquí, morí aquí y moriré aquí. Así nacieron y murieron mis ancestros, generaciones. O sea, nosotros vivimos en una cultura que es desapegada a la tierra, es nómada, es global. Entonces, ¿cómo nos puede hablar hoy de la gracia, las promesas de Dios, este pasaje? Y eso es importante porque esto es como la prueba final. Es parte de lo que queremos hacer con este tipo de estudios es poder aprender a leer la Biblia, entenderla y poderla aplicarla a nuestra vida. Entonces, ¿qué ideas me dan para aplicar este pasaje a hoy, a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes? Yo creo que recuerdo que en la universidad, yo estudié en una universidad que es de la Iglesia Católica, es una universidad pontificia. Recuerdo que como es pontificia, entonces se procura mucho la educación basada en Recuerdo que había un estudiante que le decía a los profesores, la universidad debería dejar eso, abro comillas, debería dejar eso de lado porque la religión tiende a desaparecer. Los jóvenes ya no queremos estar atados a creencias, decía él. Yo, viendo esto, digo, eso es falso. No va a desaparecer. A lo mejor lo que él dice lo han dicho desde tiempos pasados y nunca ha sucedido. De hecho, antes yo por el contrario veo como cada vez más personas van llegando. Y así como llegué yo, he tenido amigos que también han llegado. Y recuerdo que un amigo me decía, yo sentí el llamado. Y yo, bueno, yo también sentí el llamado, la verdad. Es en ese tipo de casos en los que uno dice, esto se cumple y se seguirá cumpliendo, no se preocupe, usted no tiene que hacer nada, eso se seguirá cumpliendo, porque a usted no lo llamó otra persona, usted lo llamaron de arriba. Entonces, bueno, como decía anteriormente, eso da seguridad, no solamente porque el pueblo de Dios no va a desaparecer, sino también porque, digamos que de cierta forma Dios como que te da un pagaré, como que cumple, como que yo cumplo. Una promesa, un sello de calidad, algo así. Es como cuando uno hace cualquier trámite y uno espera que le den el papelito con el sello, más cuando uno adelantó la plata y dame el recibito sellado, que eso le da a uno como seguridad. O sea, no importa que tipo se vea buena gente, le acabo de dejar 2 millones de pesos por ese producto que tienen que traer, que no estaba disponible, por lo menos dame un sellito, una factura que dice pagado y con la que yo pueda reclamar.
y hay antecedentes. Entonces, por ejemplo, cuando una persona va a comprar una acción, lo primero que hace es que va y mira el histórico de cómo se ha comportado la acción. Y si la acción tiene buen histórico, pues bueno, es confiable. Es lo mismo acá. Entonces hay antecedentes de que yo cumplo. Con esto uno, digamos que sale más seguro a cumplir, creo que es en el Evangelio de Mateo que dice pide y se os dará. Pues bueno, sí se os dará. Y yo soy testigo, a mí se me ha dado cosas que he pedido, no cosas materiales. Muy al estilo de Salomón, pida sabiduría e inteligencia, muy al estilo de Daniel, lea un texto y lo entienda. Bien. Es eso. Esa es una buena aplicación, hay seguridad, hay garantía, hay algo en lo que podemos mirar que Dios va a cumplir, un histórico. Eso es importante porque la Biblia es un libro que llama a la memoria. Si ustedes ven, siempre está, recuerden que yo los saqué de Egipto, recuerden que yo los liberé, recuerden que yo he obrado. Eso es importante, ese recuerdo. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo lo aplican? ¿Qué otras ideas me dan? José, ¿qué se te ocurre? Ana. Bueno, yo pienso en el versículo 15, no sé por qué lo tengo tan, lo de plantar Israel en su propia tierra, pero como decía que es Israel, no es pues Israel tal vez, no sé si se refiere al tema a la iglesia, bueno, más adelante, pues ahí es donde está, pues cuando vino Jesús, de Jerusalén, que no solo iba pues a los judíos, sino también a los gentiles, y aquí estamos nosotros. Entonces, y sí, me dice que nunca más será arrancada la tierra que yo le di. O sea, es algo que va a estar eh, siempre aferrado al Señor. Entonces también me imagino que tiene que ver con la salvación que Jesús da. Y ahí empezamos a enfocarnos. Todo esto, y una manera de aplicarlo es decir, esto solo, esas 5 promesas, solo se pueden cumplir en Jesucristo. Solo en Jesucristo, nada más. ¿Por qué? Porque si esta tienda de David era levantada por, pensemos, Zorobabel. Zorobabel fue Zorobabel era descendiente de Jesús, descendiente de David, antepasado de Jesús, que fue de los que devolvió del cautiverio. Él seguramente iba a ser otro hombre que iba a pecar, que no iba a permitir, que iba a pecar y no iba a poder venir la santidad prometida. Solo se cumplen estas promesas cuando la tienda de David es restaurada para un rey perfecto. Esa es la promesa del Mesías. Esa es la promesa del Mesías. Nosotros necesitamos un rey que sea perfecto. Necesitamos un Señor que no falle. Porque si después de aún David, el gran rey de Israel, el cantor, el que compuso los salmos, fue un hombre perverso. Uno lee la historia de David y uno dice, no, uno no debería predicarse como David. Por Dios, David estuvo metido en asesinato, adulterio, fue un mal padre. O sea, pues, 2 hijos de él intentaron matar. Un hijo mató al otro hijo violó a su hermana. O sea, dice, ¿qué clase de padre es eso? O sea, es complicado. Salomón fue sabio, fue un gran rey, glorioso, pero al final de sus días también su corazón se apartó de Dios. Y de ahí en adelante ninguno de los reyes de Israel pudo mantenerse a la altura para decir, este es el pueblo de Dios. Cada nuevo rey, en vez de acercar al pueblo a la promesa, la alejaba,
hasta que totalmente salieron de la tierra. Se necesita entender que esto apunta a Jesucristo. Y esto es importante porque si Jesús no es Señor, o mejor dicho, hasta que Jesús no sea Señor, la tierra no va a ser restaurada y el pueblo no va a poder vivir esa realidad de estar plantado donde debe estar. Esta es la promesa del Evangelio. O sea, cuando leemos en el Evangelio que Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, y toda esa promesa de redención del mundo que dice Apocalipsis, es a la luz de Jesucristo. Porque la ciencia no nos va a dar una tierra sana. La ciencia no nos va a dar una tierra restaurada. Ni siquiera los sistemas políticos, la economía. Es más, mientras exista, mientras tengamos algún tipo de economía, vamos a tener siempre desigualdad. O sea, nuestra naturaleza humana crea la desigualdad. O sea, si no va a haber capacidad, no va a haber paz, no va a haber armonía, siempre va a haber uno abusando del otro. Mientras no haya un Señor, un Dios que sane la tierra. Y mientras eso no ocurra, si no sana la tierra, nosotros no vamos a tener bienestar. O sea, no podemos. Nuestra naturaleza no nos lo va a permitir. Nuestro pecado no nos lo va a permitir. Así que una buena aplicación para pensar en esto es, si yo quiero que estas promesas lleven mi nombre, y como yo no soy agricultor, como yo no soy uno que cosecha, yo podría mirar esto y leerlo en términos de, si yo quiero que mi vida sea una vida fructífera, mi trabajo sea un trabajo fructífero, yo necesito que Jesucristo sea Señor. Yo necesito que su reino venga. Si yo quiero vivir la estabilidad de sentirme que he sido restaurado al bienestar de ser pueblo de Dios y que estaré plantado en el lugar donde Dios me quiere y jamás seré arrancado, Jesucristo necesita ser Señor en mi vida. Necesita que Él gobierne. Estas promesas, en cierto sentido, son condicionales. Están condicionadas a que lo primero que Dios tenía que hacer era restaurar, reparar el tabernáculo de David. Y lo reparó fue enviando a su Hijo, a Jesucristo. Él es el que cumple eso. En Él es en el que podemos decir ya sé dónde va a terminar la historia. Ya sé cómo se va a cumplir esta promesa. Con el reinado de Jesucristo en su vida. Luego, es a través de Él que nosotros vemos todo eso. Porque ocurre un milagro cuando lo ves así. Que quizás no vas a tener el mejor trabajo de todos. Quizás no vas a tener éxito en todas tus empresas. Pero vas a vivir en bendición. Y cada día vas a experimentar más bendición. Quizás no vas a tener toda la seguridad y toda la estabilidad que quieras. Pero vas a sentir que Dios gobierna. Y cada vez vas a poder experimentar más y más de Él. Esa es la historia que se narra a partir de Jesucristo. Un pueblo que está siendo redimido, un pueblo que está siendo transformado, un pueblo que está viviendo a la semejanza de su Dios. Y eso es el cumplimiento de la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. Que mi vida refleje el reino de Dios. ¿Qué opinan de eso? ¿Sería una aplicación válida? Pues sí, pero que no seamos como Israel. Sí, pero que no seamos como el pueblo de Israel. Pero ahí es donde está lo maravilloso de la historia y lo precioso del Evangelio. Si tú intentas vivir una vida en la que haya prosperidad, en la que haya estabilidad, en tus fuerzas, vas a ser como el pueblo de Israel. Pero si es Jesucristo el foco de tu vida, vas a poder triunfar.
Eh, yo creo, David, la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos de los reyes, tanto de Judá y unos pocos de Israel, intentaron hacer las cosas bien, intentaron servir a Dios, pero fracasaron porque eran humanos. Se necesitaba a Dios mismo para garantizar la promesa. Lo que va a garantizar cuando se cumpla esta profecía en Amós, en el fin de los tiempos, tomando las palabras de Dairon, que tenemos la seguridad, que tenemos el sellito, es porque esa transacción no está asegurada por mi palabra. No fui yo que dije, véndame lo que yo soy buena paga, fue porque el mismo vendedor puso su sello. O sea, porque Jesús es la garantía. No van a ser mis obras, no van a ser mi disposición, porque mi disposición va a fallar, mis buenas intenciones van a fallar, mis buenos deseos van a fallar, pero la gracia y la promesa de restauración que viene con Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para santificarnos, eso sí no falla. O sea, de hecho, yo no confío en mí, yo soy otro pecador. Yo confío en la promesa de Dios, en el Evangelio, en el poder del Espíritu Santo para terminar esta carrera. Y así es como nosotros deberíamos ver este libro. Y así yo creo que es como después de tanto juicio, tanto fuego en este libro de Amós, aparecen estas profetas y uno se cierra y dice, gloria a ti, Señor. A pesar de todo, tú vas a cumplir. Y Amós en fe veía al futuro. Y él decía, alguien de la descendencia de David lo va a hacer. Hoy nosotros podemos mirar al pasado, ver la cruz y decir, él lo hizo. Por él yo voy a experimentar, vivir bajo el reinado de mi Señor, vivir en una tierra restaurada y estar firme. Así termina el libro de Amós. Y quisiera que entonces pienses, no lo tienes que compartir, pero pienses en esa aplicación de cómo hacer y cómo pensar que Jesús cumple en tu vida esta promesa de ser el centro. Piensa eso unos minutos. ¿Qué cosas necesitas hacer para que Él sea Señor en tu vida? Para que Él gobierne, para que puedas realmente experimentar esa promesa de bendición en la tierra y de restauración como pueblo de Dios. Lo que sería más actualizado, adopción en el pueblo de Dios. Nada, olvídalo. Yo espero que esas ideas les ronden en la cabeza todo el resto de esta semana. Hasta el martes que viene, que tendremos la oportunidad de comenzar una nueva etapa, Vamos a empezar con el libro de Proverbios, un poco de Proverbios. Y quisiera que, si tienen alguna palabra con la que se van de este estudio de Amós, algo que les quede, y con eso terminamos orando. Qué muy interesante. Pues la verdad, sí lo había leído, pero no lo había visto tan detenidamente. No, pero ahorita, sí. Sentí que pues lo escribimos así.
A mí me queda algo de Amós, lo tenía anotado en el capítulo 5, que decía, busquen bien o no es mal, y vivirán, y así estarán ustedes con el Señor, Dios Todopoderoso, que en parte puede ser respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos para que nos cumpla esas promesas viviendo en Jesucristo? Entonces, la gloria es siguiente, es decir, yo reconozco a Jesús como mi Señor, sin embargo yo soy incapaz de, pues hasta el momento he sido incapaz de vivir en su guía. Todo lo que él nos dice que hay que hacer en Mateo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, a mí se me hace exageradamente difícil cumplirlo a cabalidad. De hecho, hasta el momento no he sido capaz. Que ame a su enemigo, que no sea algo por el sino poner el otro cachete. Y todas esas pautas que da Jesús, yo hasta el momento no lo he sido, pero quiero serlo. Ahora, nos dice acá, busquen el bien y no el mal. Sin duda, hay ocasiones en las que uno hace el mal. Sí, como decía anteriormente en el libro de Romanos, hace el mal incluso sin quererlo. Así en ocasiones me pasa a mí y bueno, Hago lo que no quiero. a veces hago lo que quiero, lo hago y no me doy cuenta y después caigo en cuenta, yo hice esto y así no era. Sin embargo, bueno, una cosa es hacer el mal a veces por desconocimiento, pecar por desconocimiento, que pecar por buscar el pecado, que hacer el mal por buscar el mal, que estrellarse porque es como ir en un carro y estrellarse, pero previo al choque iba manejando borracho. Eso es un mal buscado. Otra cosa es que yo me choque porque porque me pinche una llanta, ¿cierto? Pero siempre buscar el bien, que en mi conciencia quede y que busque el bien. Si me choqué por descubrimiento, me cogió imprevisto, pero que yo no sea el que busque el choque. Bueno, dentro de lo que yo pude ver en este capítulo, pues en ese lapso que pude estudiar ese libro, pues, yo miro mucho cómo él cómo nos da las pautas de cosas que pueden ocurrir y las cosas en las que él puede ocurrir si nosotros no le hacemos caso. Como estaba diciendo este muchacho, él siempre nos dice que hagamos lo bueno y siempre vamos a vivir. Entonces él también en este libro, aparte de esas cosas, él también plantea cosas que él haga como no vea un arrepentimiento verdadero por parte de nosotros. Y a pesar de todo esto, pues mirar que al final hace unas promesas donde nosotros tenemos que basar nuestra fe en Jesucristo, da un aliento como de vida, da como un aliento a que nosotros sí, o sea, mantengamos la fe en su Mesías, en nuestro Mesías. Entonces me parece como que muy interesante por ese lado. Gracias. Realmente, y hoy lo hablaba, ayer y hoy estuve en un seminario, estuve en una clase especial de maestría, y hoy teníamos una conversación tan interesante sobre este misterio asombroso que es la iglesia. Que la iglesia es donde llegamos todos en la misma posición que acaba de describir Dairo. Es imposible amar a tus enemigos. Es imposible ser tan recto. O sea, es imposible ser tan puro que considere pecado mirar a una mujer. O sea, es imposible ser tan santo que me abstenga de dar un insulto porque considere que eso es matar a mi hermano.
Es imposible ser tan manso que si me dan una mejilla ponga la otra. O sea, no llegan con esos pensamientos a la iglesia y pones tu vida en Jesucristo y te empiezas a transformar en eso. Aquí asiste una persona a la iglesia que trabaja con ministerios carcelarios y él cuenta que conoce a un par de personas, uno que ponía bombas, esa era su profesión, ponía bombas explosivos y una de sus bombas dejó a una persona en silla de ruedas y el Señor los tocó a ambos y hoy ambos, el victimario y la víctima, trabajan juntos compartiendo el evangelio que los unió. Y uno dice, eso es imposible. ¿Cómo vas a perdonar al que te quitó la movilidad? ¿A quien que es un asesino? Imposible, sí. El sermón del monte es imposible. Imposible, sí. Jesucristo no es Señor en tu vida. Imposible ver una tierra restaurada. Imposible ver un pueblo restaurado. Con Jesucristo es posible. O sea, nuestras fuerzas, jamás vas a dar la otra mejilla. Jamás vamos a dar. Ese es el milagro de la iglesia. Lugar donde las víctimas adquieren voz, donde los victimarios se arrepienten verdaderamente, donde el Señor da identidad, donde el Señor da paz. O sea, Amós nos recuerda esas promesas. Dios va a hacer lo imposible. Todo se viene abajo. Y Amós en sus últimas líneas, yo me imagino a Amós así ya con el cabito de vela y en el último pedacito del pergamino, poniendo estas palabras que dicen, todo se vendrá abajo, pero un día yo voy a revertir eso. Esa es la promesa del Evangelio, el Dios que hace imposibles. Y es por eso que yo amo la iglesia. Es imperfecta, sí. Comete errores, sí. A veces errores escandalosos, claro. Pero ahí Dios ha decidido manifestarse. Y si buscamos a Dios, nos congregamos, vamos a experimentar el milagro de lo imposible. Porque sí, yo antes pensaba que pasajes como Mateo 5 en adelante, el Sermón del Monte, eran una especie de utopía para inspirarnos. O sea, porque no dicen, no, ¿quién cumple eso? Hoy creo que sí. Si tú dejas que el Señor obre en tu vida, sí lo vas a cumplir. Sí puedes hacer cosas. Porque lo he visto. Historias como esta que acabo, y he oído historias aterradoras de cómo el Señor cambia eso en verdad y se da la otra mejilla. Se perdona. Que hablan de nuestros corazones de piedra. Hablan de los corazones. Así es. Terminemos orando, dándole gracias a Dios, porque Él es el Dios de los corazones. Padre, gracias. Señor, porque este pueblo te falló, Señor. Debieron haber caminado en tus promesas, en tu fidelidad, y no lo hicieron, Señor. Y a nosotros nos dices lo mismo, busquemos el bien, sigamos en pos de ti, Señor, pero también fallamos, por lo menos cuando lo intentamos en nuestras fuerzas. Pero gracias, Padre, porque a pesar de nuestras fallas, de la falla de tu pueblo, Señor, tú decides enviar a tu Hijo, un Salvador, un Rey. Tú decides, Señor, restaurar esa tienda de David. No pediste que lo hiciéramos nosotros porque nosotros no sabríamos cómo. Tú mismo lo hiciste y enviaste a tu Hijo. Y tu Hijo es ese gran Rey, ese Rey poderoso, ese Mesías prometido, ese ungido para salvar y restaurar vidas.
Y es a través de ti, Señor, que sí podemos entonces verdaderamente tener vidas justas, vidas perfectas, vidas de obediencia, Señor. Y gracias porque tú envías a tu Espíritu Santo hoy para recordarnos a nosotros, tu iglesia, tu pueblo, que en nuestras fuerzas no podemos, pero en ti sí. En el poder del Espíritu Santo sí. Por eso te alabo, Dios eterno. Te alabo, Señor, porque eres un Padre amoroso, por enviar a tu Hijo con amor y por dejarnos el Espíritu Santo para redarguirnos y para formarnos y para darnos fuerzas para hacer el bien. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la salvación que obras en tu pueblo. Ayúdanos a perseverar en ella y cada día aferrarnos más y más a ella. Te lo pido, glorioso Dios, en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, gracias por acompañarme en este tiempo de Amós. Ya la semana que viene empezamos con Proverbios. No sé si descanso o no, pero no voy a ser yo el que les voy a dar Proverbios, va a ser otra persona. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer interesantes este año es que varias personas de la iglesia van a ser los que van a estar dando los estudios. Y gracias a los que se conectaron, Dios les bendiga y nos vemos el martes que viene.